más inconveniente, pues bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy. Lo que nosotros debemos de considerar en todo momento es que tanto el cuidado personal como diferentes ámbitos de cuidado en diferentes segmentos pueden estar completamente vinculados a una temporalidad. Y en el caso de cuidado personal, definitivamente esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Toda suerte de que conforme nosotros vamos viendo justamente que nuestro entorno está cambiando con los cambios que se dan en las diferentes estaciones, nosotros podemos ver justamente esto reflejado tanto en el estado general y así como en las necesidades, tanto de la piel como del cabello. Y algunos de los factores primarios que pueden estarnos afectando justamente con estos cambios estacionales tienen que ver con estas variaciones tanto en la temperatura, la humedad, la duración del día, por ejemplo. Y ahí entonces nosotros vemos cómo nuestro paisaje va cambiando, pero también nosotros sentimos algunos cambios nosotros mismos. Tiene que ver cómo se va comportando nuestra piel y nuestro cabello, pero también incluso esto podría afectar justamente el cómo nosotros tenemos cierta emocionalidad, cierto perfil de entusiasmo, de energía, de ganas o impulso de hacer las cosas, o en algunos casos no necesariamente ese sería el tema, y de tal suerte entonces cómo nosotros podemos enfrentar de mejor forma este tipo de cambios que a nosotros nos obligan a adaptarnos dentro de las actividades que tenemos que desarrollar, y definitivamente que también pueden ser un punto muy importante a considerar cuando estamos hablando del cuidado tanto de la piel como del cabello. Aquí lo que nosotros vamos a ver es justamente varios de estos aspectos que cuando se va acercando el otoño, nosotros vamos a ir viendo como reflejo de cómo nuestro cuerpo, cómo nosotros vamos reaccionando a este tipo de cambios. Eh, por principio de cuentas, lo que nosotros vamos a tener como uno de los impactos primarios o generalizados es que la función metabólica se ralentiza. Y eso tiene una explicación bastante sencilla cuando nosotros hablamos justamente de cómo se distribuye el calor corporal en condiciones ambientales de temperatura diferenciados, vemos que en las épocas de frío nuestro cuerpo tiene esta distribución de calor completamente enfocada en la protección de órganos vitales, funcionales, que tienen que ver justamente con la cabeza, los sentidos están ahí, el cerebro está ahí, irrigación sanguínea y calor no le debe de faltar, así como en la parte del tórax o del tronco y el abdomen. Aquí entonces nosotros estaremos viendo que tanto lo que es la parte del sistema nervioso, la parte del sistema digestivo, la parte del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, lo que tiene que ver con, digamos, la operación base o los organismos que hacen posible que esto se dé, es lo que primero debe de resguardar el organismo para vida de preservar las condiciones de vida y el correcto funcionamiento. En época de calor, bueno, el calor nosotros lo tenemos hasta cierto punto como un aliado y permite que nosotros tengamos una distribución de calor favorable a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Las extremidades comúnmente son puntos, digamos, menos calientes en el sentido de calor corporal, y eso es normal observarlo, pero esto se va agravando cuando nosotros nos acercamos a estaciones en el año donde la temperatura ambiental es menor. Y ahí entonces nosotros ya estaremos viendo que las funciones metabólicas tienen que ver con resguardar el funcionamiento correcto de los órganos y de los sistemas clave o vitales, pero esto implica entonces también que nosotros estamos luchando contra el medio ambiente, porque no es que las zonas más frías se puedan quedar frías e igual en la temperatura ambiental. En este caso, el cuerpo sí está por difusión teniendo justamente un intercambio de calor con estas zonas que están más lejanas de lo que es la cabeza, el tórax, el abdomen, por ejemplo, pero a fin de cuentas tenemos una mayor pérdida de calor, y ahí es donde nosotros estamos justamente en la distribución de energía que tenemos, una ralentización de la función metabólica para tal efecto, ¿no? Cuidamos la parte de la generación de calor, las otras operaciones que pudieran también ser importantes, de alguna manera se preservan con una menor intensidad o con una menor fuerza o potencia en ejecución.
Y esto nosotros lo podemos incluso ver reflejado en cómo el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello, por ejemplo, el intercambio de lo que son las células en la piel, también se va a ver más ralentizado. Ya no tenemos un proceso de escamación con tal frecuencia o con tal aceleración, a igual que el crecimiento de las uñas y el cabello, como en épocas de calor, por ejemplo, ¿no? Vemos que cae la energía del sistema y esto tiene que ver justamente por esa demanda extra de tener que mantener el calor corporal en condiciones que no son favorables para ello. Y entonces, en ese sentido, para otro tipo de actividades, comúnmente nosotros tenemos justamente este tipo de bajas respecto a lo que es el efecto térmico. Pero también a nivel hormonal, a nivel de las sustancias que nosotros necesitamos para operar en el día a día y que dictan algunas de las actividades como mayor prioridad o como menor prioridad, se genera menos serotonina en épocas de frío y esto implica que a nivel anímico nosotros no somos, por así decirlo, tan felices. La serotonina es esta sustancia que a nosotros nos da como esa sensación de ánimo, de felicidad. En épocas de frío esto se ve con una menor prioridad de síntesis, tenemos una menor cantidad de serotonina en épocas más frías y por ello entonces también a nivel anímico nosotros justamente tenemos este sistema, se podría decir deprimido en ese sentido, hablando estrictamente de lo que es el aspecto químico y de cómo impacta a nuestro organismo, de cómo funciona. Y también la melatonina nosotros la tenemos no disminuida, sino potenciada. Y la melatonina es una sustancia que está vinculada, una hormona que está vinculada con lo que es justamente esa sensación de sueño, esa necesidad de descansar, de parar en actividades y de tener justamente estos periodos de reparación y de mantenimiento orgánico. Y entonces, en ese sentido, la combinación de menos serotonina más melatonina nos hacen justamente que el organismo se vea de alguna manera, sí, disminuido en lo que es la energía y la disposición que se tiene justamente para desarrollar actividades de mayor intensidad, en mayor proporción o por mayor tiempo, y obviamente el tiempo de vigilia se ve disminuido, favoreciendo más a las horas de sueño. Y esto tiene que ver por el simple hecho de que los días son más cortos, las noches van siendo más largas, la activación de melatonina depende justamente de este tipo de eh, respuesta que nosotros tenemos con respecto tanto a la temperatura como a la luz solar, y entonces lo que nosotros vemos es justamente una disminución de energía generalizada por esta necesidad de estar manteniendo el organismo en una temperatura adecuada de funcionamiento y para que las células se mantengan con vida a fin de cuentas, todas las células en el organismo, tenemos también la necesidad de una mayor ingesta de calorías. Por tanto, entonces, el consumo de fuentes inmediatas de energía, como lo pueden ser alimentos ricos en azúcares, proteínas de fácil asimilación o grasas de fácil asimilación, pueden ser justamente una de las necesidades que nosotros tengamos dentro de este periodo de otoño e invierno y por ello entonces es una muy buena idea consumir productos con una mayor carga calórica, un mayor contenido en carbohidratos, pero obviamente esto también combinarlo con sustancias clave, como lo pueden ser elementos grasos ricos en omega 3, omega 6, es decir, cadenas grasas o grasas insaturadas, que son consideradas estas grasas buenas, y también elementos, alimentos o productos nutricionales que estén justamente enriquecidos con un contenido vitamínico adecuado. ¿Cuáles son las vitaminas que podrían ser favorables en este tipo de situaciones o en esta temporada? Alimentos ricos en vitamina C o en vitamina D podrían ser una muy buena contribución justamente tanto por el efecto antioxidante de la vitamina C como el efecto de fijación de la vitamina D, del calcio, la estructura ósea, toda suerte de que el día no es tan largo como solía serlo. También aumentan las infecciones. Cuando nosotros vemos en el esquema de cómo se comporta la distribución de calor, estaríamos considerando justamente que la piel y los puntos extremos o más lejanos al corazón son de alguna manera sacrificables o más difícil de mantener la temperatura corporal y entonces por ello nosotros podríamos ver justamente un aumento
de infecciones para tal efecto. Esto es a nivel de piel, pero también las condiciones de baja temperatura minimizan la irrigación sanguínea en los vasos capilares que irrigan a la nariz, que es una de las fuentes de defensa primaria, y el aire seco favorece justamente a que cualquier microorganismo que pudiera causar una infección respiratoria, que pudiera tener un acceso más fácil a lo que es nuestro organismo y obviamente un organismo que de alguna manera está abatido y que por ello entonces nosotros tengamos una mayor propensión a enfermarnos. Entonces también debemos de cuidar esa parte, aumentan las infecciones, obviamente con estos cambios de cuánto dura el día, cuánto dura la noche y que son movimientos más drásticos justamente cuando nos acercamos al equinoccio de otoño, tenemos la intensificación de estos desajustes por sueño, desciende la producción de líquido sinovial, que el líquido sinovial es un líquido que se genera a manera de lubricante tipo amortiguamiento de lo que es la parte de articulaciones y por eso es que cuando vienen descensos de temperatura, ya cuando hay un desgaste notable, que esto ocurre con la edad de forma natural, pues aquellos que tenemos ya mayores años, más tiempo en este planeta, pues empezamos a tener dolores articulares justamente por la disminución de este colchón diagonal lubricante que es el líquido sinovial. Y también tenemos esta presencia del trastorno afectivo estacional, que tiene que ver con una combinación de los factores que estamos mencionando y que definitivamente impactan en nuestro estado de ánimo. Y esto en particular, como se refleja en piel y en cabello, nosotros vamos a observar una menor humectación generalizada en lo que es la parte de la piel. La piel sigue siendo una barrera y como barrera, para bien o para mal, sigue siendo algo que el organismo, cuando se ve más comprometido, no es que se dé prioridad a mantener la piel, sino como lo que habíamos hablado, calor, recursos, sistema inmunológico está mucho más enfocado y más favorecido a atender cualquier necesidad que esté vinculada con aquellos elementos que estén en la cavidad torácica, en el abdomen, en la cavidad craneana. En la piel podría ser un tanto sacrificable y esto se nota justamente a través de una menor humectación a lo largo y ancho de la piel. Hay algunas zonas donde se nota con mucho mayor especificidad este tipo de efectos. Una de ellas tiene que ver con el labio y el rostro, que es piel que está expuesta, es decir, es muy común que nosotros simplemente pues estemos ahora sí que dando la cara en el medio ambiente y con las condiciones en las que estamos sujetos en estas épocas y por tanto entonces que nosotros tengamos justamente el efecto de una menor humedad y una baja temperatura y que esto se combine nosotros percibiendo la piel de nuestro rostro y el área de nuestros labios con una mayor resequedad. En la parte de las manos, también esto impacta justamente el cómo nosotros podemos percibir por tacto la tersura de nuestras manos. Las manos tienden a ser más ásperas, son otras de las zonas que también comúnmente son de piel expuesta al medio ambiente. Para la parte de las extremidades, que sabemos que son los puntos que están más alejados de aquellas áreas donde se prefiere o donde se prioriza la localización del flujo sanguíneo, del mantenimiento de temperatura. Bueno, estas extremidades también se pueden percibir como resecas y sensibles. Y el punto más crítico tiene que ver posiblemente con los pies, por ejemplo. En la parte de los pies, que sabemos que por la distribución orgánica que nosotros tenemos, los pies pueden ser uno de los elementos o de las áreas en el cuerpo humano que puedan tener mayor complejidad cuando ya se presentan problemas circulatorios, por ejemplo, y donde primero se empiezan a manifestar los pies, sumándole el factor de frío, pues pueden también tener una mayor resequedad y pueden tener un nivel de agrietamiento importante. Para la parte del cabello nosotros vamos a observar una resequedad. Esto viene vinculado directamente con la generación de sebo y tiene que ver con la actividad de la piel a fin de cuentas. También vamos a ver, y esto es algo que nosotros mencionamos cuando hablamos de que hay una menor actividad metabólica en general, vamos a ver que hay un menor crecimiento capilar y esto quiere decir que cualquier daño o cualquier eventualidad
que nosotros tengamos con nuestro cabello, pues obviamente va a tardar más la fibra capilar nueva en poder reemplazar a este cabello que ya tiene cierto tiempo expuesto y con cierto nivel de daño. Eso quiere decir que entonces el cabello que ya tenemos y que se está mostrando al entorno, pues debemos de tener un poco más de cuidado porque no va a ser tan fácil que nosotros tengamos los refuerzos o cabello, fibra capilar nueva en un mejor estado que llegue a reemplazar a este que pudiera tener alguna afectación o daño. Por la baja temperatura y lo seco del ambiente, también tendremos en el cabello una mayor propensión a tener este efecto de frizz o el efecto de estática. Esto sumado a la falta de sebo también hace que el cabello sea un tanto más susceptible, no solamente a esta, eh, sí, a esta falla estética, por así mencionarlo, sino que también lo hace más vulnerable a la parte de caída capilar por quiebre. Y entonces esto viene justamente ligado con el cuarto punto que viene señalado aquí, de que el cabello puede ser más susceptible a caída tanto por quiebre, por tener un mayor daño que es sostenido y en el cual no vamos a tener cabello nuevo que lo reemplace fácilmente, así como con este efecto de este cabello más reseco con un mayor efecto de frizz y que puede traer mayores problemas a la hora incluso de manipular el cabello y dejando tratamientos que pudieran ser más agresivos, incluso hasta en el cepillado diario, ¿no? Y la parte también del cuero cabelludo, pues lo vamos a tener en general cómo se comporta la piel en esta época de baja temperatura, como un cuero cabelludo que va a tener una tendencia a una mayor resequedad y a una mayor sensibilidad en la misma superficie. Esta parte del cuero cabelludo puede ser reflejo de lo que nosotros vemos justamente en el comportamiento del cabello, pero hay algunos individuos que, pues bueno, ya tienen justamente el cuero cabelludo expuesto directamente al ambiente. Esto puede ser por alguna moda o incluso por, sí, por el paso del tiempo y la aparición de alopecia, pero bueno, es un factor que nosotros tenemos que considerar en este tipo de condiciones para vida de tener un buen mantenimiento de la piel, también hablando del cuero cabelludo. Y esto entonces nos lleva a pensar en elementos que nosotros debemos de reforzar tanto en la piel como en el cabello durante esta temporada que se viene, que es la temporada de otoño e invierno. Uno de los de las recomendaciones para productos de cuidado personal, para productos cosméticos, es tener un uso regular de productos humectantes. Y en ese sentido puede ser por la vía de materiales hidratantes o que sean más afines al agua, que ayuda a retener la humedad en las capas superficiales de la piel, pero también en la parte emoliente que me ayuda a reforzar la barrera lipídica, toda suerte de que el sebo ya no se genera en altas cantidades con un organismo que en la época de frío pues tiende a tener un metabolismo ralentizado, ya no generar sebo de forma tan eficiente. La parte de emolientes, que básicamente está constituida por todos los productos que tienen aceites, mantecas o ceras en su estructura, y que hacen una barrera que evita que la humedad que nosotros tenemos en la piel se pierda. Recordando que en condiciones de calor, y esto puede haber variaciones dependiendo de la zona en la cual ustedes radiquen, o sea, en las zonas desérticas comúnmente son más secas que las zonas más tropicales o boscosas, por ejemplo, pero en general hay una tendencia de que a menor temperatura también el ambiente es más seco. Si estaba seco, de inicio, va a estar más seco todavía en una época de frío. Y en condiciones donde haya cierta humedad, pues bueno, esta humedad va a ser menor con este cambio de temperatura también. Es importante entonces considerar el uso regular de productos humectantes. De igual manera, como nosotros debemos de cuidar los elementos que tienen que ver con los factores de humectación natural de la piel y para no arrasar con ellos, incluyendo la barrera lipídica, entonces nosotros debemos de tener procesos de higiene personal en el cual nosotros utilicemos tensoactivos de menor perfil de irritación. ¿Esto en qué se traduce o cuál es el fundamento para decir que un producto pudiera ser menos irritante? Cuando estamos hablando de un producto de limpieza, estamos hablando de que tenga un menor poder detergente, es decir, que no arrastre tan severamente las grasas que sabemos que la piel utiliza para mantener adecuadamente humectada la misma. En ese sentido, si nosotros vemos que nuestro metabolismo puede tener algunos problemas para generar sebo en épocas de frío, pues bueno, entonces no vamos a poner un ingrediente de limpieza tan fuerte para limpieza en una piel que no está preparada para recibirlo y que
más allá de poderle ayudar manteniendo limpia y en buenas condiciones la piel, puede llegar a generar una irritación, mayor resequedad, y esto también son factores que ayudan a qué, tanto a la mala humectación de la piel, mal funcionamiento de la misma y obviamente una mayor propensión tanto a irritación como que agentes infecciosos oportunistas pudieran llegar a hacernos daño realmente. Un tercer punto tiene que ver con aplicación de fragancias y las fragancias que nosotros vamos a manejar en esta época deben de considerarse con perfiles menos irritantes. Y esto tiene que ver con una selección importante de las notas olfativas que nosotros utilicemos para productos en esta época, pero también a la concentración de la misma. Nosotros vamos a tener algunas notas olfativas que son específicas y que pueden ser a lo mejor un poquito más irritantes, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, los vamos a mencionar un poco más adelante, pero nosotros sabemos que sí o sí las fragancias, cuando se tienen en un uso desmedido para pieles sensibles, pueden tener justamente esta posible irritación en pieles sensibilizadas o sensibles. Y en esta parte, si eso ocurre en época de calor, en el frío donde la piel está en condiciones menos favorables para soportar el embate de este tipo de sustancias que pueden causar alguna irritación, bueno, también nosotros debemos de medir justamente el nivel de uso de las mismas. Cualquier ayuda que nosotros podamos aportar a la piel y a su buen funcionamiento son bienvenidos en esta época de frío. Y para ello, nosotros entonces podremos valernos de adición de ingredientes activos en este tipo de productos de cuidado personal para mantener el mejor estado de la piel. Y sí, definitivamente también estaríamos hablando de que en el cabello algunos ingredientes activos podrían hacer mucho beneficio para nosotros si nosotros orientamos este tipo de aplicaciones en qué tipo de piel, en la piel del cuero cabelludo. Esto es muy importante considerarlo. Cualquier ayuda que nosotros tengamos en la piel para vida tanto de humectación como de una activación metabólica más adecuada para favorecer a la síntesis de proteínas y de elementos estructurales, eso puede ser muy positivo, en particular en estas dos épocas. No hay que olvidar que en la época de frío, a pesar de que no se sienta tan calientito, bueno, para ciertas actividades al aire libre o ciertas actividades deportivas, definitivamente debemos de orientar en todo momento productos cosméticos que tengan una cierta protección solar. Sí, aún en invierno, aún y cuando esté nublado, aún y cuando nosotros no sintamos que haya mucho sol porque se siente frío, la irradiación ultravioleta sigue pegando directamente y sigue incidiendo directamente en la piel y por tanto entonces nosotros podemos tener este tipo de daño que de por sí ya tenemos en una piel mucho más vulnerable o más susceptible a daños con todos los factores que estamos viendo, pues obviamente cubrirla de la irradiación solar ultravioleta también es prioridad aún en invierno y no debemos de bajar la guardia en el sentido de utilizar al menos un factor de protección solar en entornos urbanos o incluso con el uso de electrónicos entre un valor de protección solar de 15 y 30 de manera cotidiana. Si ya tenemos actividades deportivas que implican, no sé, estar en la nieve, por ejemplo, que no es tan común en nuestro país, pero que puede llegarse a dar, ahí la protección solar incluso es mucho más relevante por el reflejo de todo lo que es la irradiación solar en la nieve, por ejemplo. Y ahí prácticamente es como si nosotros quisiéramos broncearnos con una pantalla de estas de acabado espejo, así como metalizada. Esto podría ser el efecto de la nieve y definitivamente no deberíamos de bajar la guardia en ese sentido. Debemos de involucrarnos en actividades también que estimulen el buen humor y la convivencia y esto tiene que ver justamente porque nosotros debemos de contribuir con el tipo de dinámicas para poder contrarrestar este efecto natural de la disminución de la síntesis de serotonina para vida de tener un metabolismo más activo, un mejor humor, una mejor respuesta, continuar con nuestras actividades al nivel de desempeño que se desea y no solamente a nivel de desempeño laboral, o sea, tiene que ver que en tu vida personal también tengas como esta energía y este dinamismo para que tengas una convivencia y puedas estar en buenas condiciones, no solamente físicas, sino también emocionales para enfrentar esta época. Condiciones adicionales a lo que tiene que ver el cuidado personal.
al menos desde el punto de vista cosmético, vamos a evitar los cambios bruscos de temperatura, como la ducha, que no va a ser caliente, aunque se sienta bien rico cuando está haciendo mucho frío, la vamos a manejar tibia. El uso de calefacción debemos de moderarlo porque esto causa cambios drásticos de temperatura, pero adicional a ello mantiene los ambientes interiores más secos, y el tipo de prendas que nosotros manejamos para vida de cuidarnos, por ejemplo, con un poco más de detalle, la parte de los pies y piernas, las manos y, por qué no decirlo también de esa manera, el rostro, que es uno de los elementos de piel que son más expuestos y que pudieran tener una mayor vulnerabilidad en estas épocas de frío. Debemos, como ya lo habíamos mencionado, aumentar la ingesta de alimentos con proteínas de fácil asimilación, grasas insaturadas, que son las grasas buenas, vitaminas y definitivamente también la parte de antioxidantes. La parte de oxidación, a lo mejor nosotros lo vemos directamente con qué tanto nos puede dar el sol y en aire, y eso está bien cuando consideras a la piel, pero incluso a nivel orgánico, nosotros podemos generar radicales libres al interior donde no es que precisamente dé mucho el sol, pero sí tenemos, por ejemplo, en el sistema respiratorio incorporación de oxígeno, tenemos moléculas que, si algo sale mal en la replicación de ADN, pudiéramos tener algunas fallas ahí que pudieran tener a lo mejor alguna repercusión en el sentido de que el organismo tiene que contener ese tipo de daños, lo puede contener mejor cuando hay un calor ambiental favorable para ello. En esta época debemos de darle una ayudita, la ingesta de antioxidantes nos puede ayudar bastante en ese sentido. Aumentar el consumo de agua para tener una correcta humectación, no solamente por barrera o por el funcionamiento de la piel, sino también por ingesta. El ejercitarnos regularmente, que también va a ayudarnos a esta activación metabólica en general y también a la síntesis de serotonina, es muy importante también considerarlo, y debemos de evitar daños colaterales que pudieran no ser tan necesarios, pero que a veces por gustos o hábitos tenemos digamos, bastante arraigados. Bueno, a lo mejor no lo podemos eliminar por completo, pero sí vamos a tratar de controlar, evitar en la medida de lo posible el consumo de tabaco y alcohol, que son factores que pueden causarnos un daño a nivel metabólico en general, pero que en la piel y cabello pues también tiene incidencias muy importantes. Para ello, entonces, nosotros vamos a ir abarcando lo que en cuidado personal, nosotros como Soluciones Integrales Puesteca podemos poner al alcance de ustedes. Vamos a abarcar primero la parte de productos humectantes. Para los productos humectantes tenemos dos referencias en las cuales estamos incorporando la línea ONATS desde el año anterior, desde el año pasado, y este año estos hidrolizados de proteínas que para nosotros tienen efectos humectantes relevantes. En el caso de lo que son los biofermentos, estaríamos hablando de productos principalmente de la degradación de azúcares. Y por ello, entonces, lo que nosotros tenemos en una muy buena medida presente en estos dos biofermentos, tanto el de arroz como el de aloe, presencia de ácidos orgánicos de bajo peso molecular y carbohidratos también de bajo peso molecular que tienen un efecto humectante importante. Para el caso particular del biofermento de arroz, estaríamos hablando de estimulación de la producción del ácido hialurónico, tiene una actividad antioxidante también muy importante e inhibe la síntesis de melanina. En este caso y para esta época, otoño-invierno, nosotros recomendamos fuertemente el uso de este tipo de productos como el Onas Bioferment Rice. En la parte del Onas Bioferment Aloe, sí tiene también la estimulación de producción de ácido hialurónico y también tiene una actividad antioxidante. La función que le acompaña a disminuir la producción de grasa pudiera ser no la más favorable en esta época, sin embargo, forman parte de esta misma línea y ustedes entonces ya podrán ir ubicando, por ejemplo, incluso dependiendo de la zona del país en la cual ustedes vayan a promover un producto de estos, que en algunos de los casos Bioferment Rice puede ser una muy buena contribución cuando hablamos más del tema, por ejemplo, de una humectación y un efecto antioxidante adecuado, cuando tenemos no sé, zonas del país en las cuales tengamos climas templados, frescos o fríos, y en sistemas donde todavía se mantenga un calor ambiental adecuado, como pudieran ser algunas de las playas del centro hacia abajo o hacia el sur en el país, también manejar este tipo de materiales con buenos beneficios, como el de aloe, para lo que son las zonas de playas, que sabemos que incluso en épocas invernales pudiéramos tener temperaturas ambientales adecuadas
para poder tener como este nivel de control de producción de grasa. De ahí dependiendo de si nosotros estamos ya sea de vacaciones o en temperaturas ambientales diferenciadas, pudieran ustedes utilizar uno o el otro biofermento para vía de tener una piel saludable y de tener un factor de humectación tan importante como la producción potenciada por estos bioextractos, digo, perdón, biofermentos del ácido hialurónico. Y la parte que tiene que ver con las proteínas que nosotros manejamos en nuestro catálogo a partir de este año, como la proteína de arroz y la proteína de soya, ambas proteínas en medio acuoso. Este tipo de materiales son materiales que son estimulantes metabólicos, estimulan la reconstrucción de la dermis de la epidermis, perdón, y en este caso estamos hablando justamente de la reparación de piel y cabello en general. En el cabello no es que necesariamente algo haga algo directamente en el cabello, sino tiene que ver con que ese tipo de proteínas pueden incluirse en formulaciones que vayan a incidir directamente en el cuero cabelludo. También tenemos que son básicamente un factor de hidratación y en condiciones adecuadas de fórmula para cualquiera de los hidrolizados de proteína, nosotros pudiéramos tener un reforzamiento en ya sea la superficie del cabello o incluso para hidrolizados de menor peso molecular que pudiéramos reforzar las propiedades físico-mecánicas del cabello como resistencia a la flexión o a la elongación y esto básicamente se traduce en una superficie acondicionada, reforzada por la depositación de estas proteínas en un pH ligeramente ácido, por ejemplo, y que las proteínas que pueden entrar al córtex por un menor peso molecular, que favorezcan a la retención del agua en combinación con la queratina presente en el córtex, por ejemplo, y que de ahí nosotros tengamos un efecto de refuerzo mecánico, que eso se traduce en un menor quiebre y por tanto una menor caída del cabello por este fenómeno, por quiebre. En la parte de la proteína de seda, nosotros vemos que este tipo de proteínas tiene un mayor enfoque en la parte de proveer suavidad a la piel y favorecer, perdón, a la reparación y sedosidad del cabello. En este caso, para la proteína de seda, tenemos tanto la versión oleosa como la versión acuosa. En el caso de la versión oleosa, puede ser en contribución a lo que es la parte de contribución en superficie, como hicieran, por ejemplo, los emolientes, y que en ese sentido van a un fenómeno de depositación en la superficie. Para la parte acuosa, estos pueden favorecer justamente a una penetración más efectiva de la proteína y por tanto un efecto potenciado que tiene que ver con la reparación de lo que es la estructura de la piel y por tanto entonces también tener un efecto positivo tanto en la estructura como en la sedosidad del cabello. Para el segundo punto en el cual podemos incidir con la oferta de productos que tenemos en nuestro catálogo, nosotros tenemos tensoactivos de baja irritación en los cuales dos de ellos sobresalen por ser tecnologías lejos de lo que son tecnologías clásicas basadas en sulfatados y para ello entonces tenemos la contribución del cocoil isotionato de sodio, así como del lauroil sarcosinato de sodio, estos siendo los nombres comerciales de Napure SSI 85 y Amine LS30 respectivamente. El primer material es un material que comercializamos en escamas y que es muy adecuado para incluir en productos sólidos, que sabemos que son fórmulas que actualmente son una tendencia por la parte de reducir huella de carbono en el sentido de almacenamiento, empaque, transporte. No estamos moviendo agua, sino ofrecemos un producto sólido y pudiera ser muy atractivo, incluso contar con la contribución de un tensoactivo de baja irritación como este. Y en el caso de la mina LS30, también es un tensoactivo aniónico que tiene un muy buen perfil de espuma, pero no tiene el nivel de potencial irritación que podría tener un sistema sulfatado clásico. Y también en este caso, el amin LS30 es un material que viene al 30%, puede ser más adecuado para las tecnologías clásicas que vienen en dilución acuosa. Por el lado de la cocamido propilbetaína CAB35, que también es un producto de nuestro proveedor Tinsi, este material es un material que ya todos conocemos,
puede ser una contribución clave para el desarrollo de viscosidad de las fórmulas, la generación de espuma, pero en particular esta versión que nosotros estamos poniendo a su alcance tiene que ver con un perfil de color menos amarillento, lo cual es muy bueno porque estamos hablando de tener productos con un menor impacto por el color de este material y podemos utilizarlo con más confianza para tal efecto. Y por el origen de este producto también, lo que hemos percibido en formulación es que este producto tiene una capacidad de un mejor desarrollo de viscosidad comparado con la cocamido propil betaína clásica. Si nosotros queremos reforzar este tipo de sistemas tensoactivos de baja irritación basados en productos de higiene personal que tienen como objetivo primario sí la limpieza, pero que el usuario busca que generen espuma, perdón, también nosotros podemos manejar como un complemento a este tipo de tecnologías y que tienen un perfil de tensoactivos de origen 100% natural, nuestra línea glucolar, que básicamente es nuestra línea de alquilpoliglucósidos. Las variantes que nosotros manejamos es la de desilglucósido y laurilglucósido, bajo los nombres de glucolar 425 y 625, ofreciendo, además de un bajo perfil de irritación, también tenemos la gran ventaja de que este tipo de productos son completamente derivados de productos naturales, por lo cual su composición se puede considerar al 100% de origen natural. Reforzando la parte de este tipo de tecnologías de tensoactivos de baja irritación para aquellos productos en donde se requiere desarrollar viscosidad, nosotros tenemos un aliado en el producto glucodo E120, este es PEC 120 metilglucosa dioleato, y lo que nosotros tenemos con este material es que este desarrolla viscosidad, pero también me puede ayudar a estabilizar algunos elementos sólidos o dispersos presentes en la formulación, como cuáles, como lo que son los pigmentos de efecto, como pueden ser elementos exfoliantes o como lo pueden ser sistemas encapsulados. Y en ese sentido, uno de los elementos que estamos justamente mencionando dentro de esta sesión tiene que ver con la incorporación en nuestro catálogo de productos de los pellets de vitamina E, que sabemos que en la parte de antioxidantes, este puede ser un antioxidante muy bueno. La vitamina E tan buen antioxidante es que si no lo protegemos adecuadamente, obviamente va a reaccionar muy fácil con el aire y la luz ambiental, y por ello es que un sistema encapsulado conviene más para vida de tenerlo estable en el sistema y que por aplicación uno pueda ir liberando con esta presión y esta ruptura de las capsulitas que lo contienen, que libere su contenido y entonces tener en su integridad la vitamina E disponible para el cuidado de nuestra piel, por ejemplo. Entrando al punto donde hablábamos de las fragancias con perfiles menos irritantes, tenemos que el formato de Body Splash cumple directamente con la parte de formatos que tienen una menor concentración de fragancia, lo cual es positivo para piel en esta época del año. Y por ello entonces es una muy buena contribución pensar en este tipo de formulaciones que me habla también de un dinamismo, es decir, una aplicación de Body Splash es un producto no de larga duración, pero sí de notas olfativas intensas y habla justamente de esta dinámica de tener esta presencia olfativa con una buena intensidad de las notas de fragancia que nosotros elijamos para nosotros, pero que obviamente nosotros no pongamos o no apliquemos en nuestra piel en una alta concentración. Por eso, la mejor forma de dosificar en esta época el tipo de fragancia que nosotros utilicemos para nuestra dinámica cotidiana pues tendría que ver justamente con algo que no esté tan concentrado, que podemos hacer más variable, más divertido, más dinámico, y por ello entonces algunas propuestas que están aquí referidas de nuestras nuevas contribuciones en el portafolio de fragancias para Body Splash, tenemos estas que son las propuestas para lo que son notas clásicas femeninas. Obviamente ahorita ya con la diversidad y la inclusión, nosotros no pudiéramos encasillar del todo este tipo de fragancias exclusivo para mujeres, por ejemplo, pero sí, si eres el usuario que prefiere este tipo de notas que tienen una presencia floral, frutal, un poquito especial, oriental, ligero, estas podrían ser muy buenas contribuciones para ti.
Si lo que buscas, por el contrario, tiene que ver con un perfil clásico masculino que busca más notas un poco más sobrias, un poco más frescas, un poco más incluso maderosas o aromáticas, bueno, aquí tenemos también algunas de las propuestas que sí, si bien es cierto que clásicamente pueden tener un perfil o una preferencia generalizada masculina, pues bueno, quien guste de este tipo de notas también pudiera utilizarlas en su aplicación diaria. ¿Y por qué no? Hablando de un body splash, a lo mejor yo elijo en algún momento dado tener una aplicación de una nota frutal, de una nota floral, si es que mi dinámica es al exterior o es andar viajando de allá para acá o con amigos, y si yo ya quiero algo en un ambiente más tranquilo, tomar un café, estar en una conversación o algo incluso de trabajo, de alguna colaboración en alguna reunión que amerite más bien estar en un solo sitio, algo más tranquilo, pues nosotros tenemos justamente este tipo de notas que pudieran ser favorables a esos entornos. Lo que ustedes ven en esta diapositiva es uno de los tantos ejemplos que puede haber de la rueda de fragancias. Y aquí lo que nosotros vemos es justamente cómo están de alguna manera distribuidas en un círculo o en un ciclo, que esto también curiosamente pudiera de alguna manera, ay, perdón, hacerse referencia ¿a qué? A que estas zonas de acá son las más favorables, ya sea para actividades con un alto dinamismo y que se vinculan comúnmente con el calor, los espacios abiertos, las actividades de mayor movimiento, mayor intensidad, mayor ánimo incluso, y que se asocian con las épocas de primavera y verano. Y en este caso son notas más sobrias, son notas menos intensas, un poco más discretas, se favorece para actividades un poco más relajadas, más pasivas, y estas, curiosamente, las notas que están en el extremo derecho del círculo de fragancia, también se pueden asociar sin ningún problema con lo que son las notas preferidas en época de otoño-invierno, ¿no? O que clásicamente se manejan para tal efecto. Obviamente, en gustos y colores, ahí ya lo dejamos a su consideración, pero tenemos estas dos propuestas que son importantes en este formato que es más bien de una aplicación ligera, adecuada para aplicaciones en piel y obviamente con la diversidad de notas que nosotros pudiéramos tener para las diferentes dinámicas que nosotros tuviéramos en el día a día. Para los ingredientes activos que mejoran el estado general de la piel, vamos a hacer una referencia muy rápida de estas tecnologías que son de un proveedor que es nuevo para nosotros y que estamos introduciendo en este año en nuestro catálogo de productos, como lo son los activos del Lipotru. Estos están basados principalmente en tecnologías de polipéptidos, en tecnologías de extractos y en tecnologías de fermentos. Esta combinación hace que justamente este proveedor se apoye en diferentes plataformas de obtención de este tipo de ingredientes activos, pero todas ellas tienen una consigna, una alta funcionalidad, pero que este tipo de activos vengan más bien soportados por lo que es el uso adecuado y optimizado de activos clásicos, así como las nuevas investigaciones de organismos que nos pueden dar activos cosméticos muy interesantes, y esto bajo el respaldo de estar referido y adecuado al listado de sustancias importantes en diferentes normativas para productos de cuidado personal alrededor del mundo. Principalmente lo que nosotros podamos mencionar es el listado de productos de China, por ejemplo, para uso cosmético, así como la parte de la regulación Cosmos que opera en la región europea. Y este tipo de materiales son muy buenos en el sentido de cumplir con un perfil de uso adecuado para cosméticos y completamente ya regulado e identificado por estas normativas internacionales, pero también tenemos justamente la garantía de que estos productos cumplen con los lineamientos halal, así como la parte de los productos de origen que se pueden mencionar o que se pueden de alguna manera garantizar como productos veganos. Todos los activos dentro del portafolio del Epotru, no solamente estos 8, tienen que ver justamente con esta valoración de productos adecuados para conceptos veganos,
Pueden buscar la información en la página de internet del proveedor o consultarlo directamente con nosotros. Y la propuesta que nosotros tenemos justamente en el sentido de activos que son más adecuados para piel y cabello en esta temporada, tiene que ver con estas tecnologías basadas en polipéptidos, cuya finalidad es principalmente la de la activación metabólica de la piel para vida de que se generen los factores de humectación natural correspondientes, así como las estructuras proteínicas que dan justamente tanto esa estructura, las características mecánicas de la piel, así como la funcionalidad de barrera que nosotros debemos esperar de la piel, aun y cuando el clima no lo favorezca, ¿no? Aquí esta parte es muy importante, ya vamos redondeando con los diferentes aspectos que fuimos revisando en la presentación con los puntos generales de cuidado de la piel y del cabello, y esta es la aportación de nuestro proveedor, Lipotru, en este tipo de activos. Y para las actividades que estimulen el buen humor y la convivencia, bueno, si nosotros hacemos un barrido en el calendario y para lo que es nuestra región, nosotros sabemos que llegan la entrada a clases, el regreso a clases, tanto básico, educación media, educación superior, que a veces la media y la superior no es que se detengan mucho a lo largo del año, pero la educación básica definitivamente sí es muy marcado. Llega agosto, llegan las presiones, uno empieza a estar agotado tanto físicamente como económicamente, pero inmediatamente después vienen las fiestas. Esta época del año también para nosotros en este país es una de las épocas que se van muy rápido y tiene que ver justamente con esta dinámica de septiembre las fiestas patrias, en octubre ya empezamos a ver que si los disfraces, que si la preparación de los altares, que empezar a planear la visita a las familias cuando no están cercanas a nosotros, por ejemplo, y esto da continuidad con lo que viene a fin de año, como lo puede ser la celebración de Navidad. Y curiosamente para estas celebraciones, cuyo foco de celebración y de reunión en muchas de las ocasiones se elabora en un ambiente nocturno y obviamente también en espacios como un poquito más cerrados para algunas convivencias más íntimas y más acogedoras, pues nosotros ya empezamos a tener la presencia justamente del simbolismo de las velas. Las velas en este caso, pues nos hablan justamente como de esto que es algo divino, que es algo a lo cual nosotros le estamos como dedicando más detalle, en lo cual nosotros estamos tratando de, en un entorno más oscuro, que también los días son más cortos, las noches son más largas en este periodo del año, las luces vienen a ser tanto una necesidad como un ornamento muy, muy, muy llamativo, lo hacen muy atractivo en cualquier entorno y tiene cierto nivel de misticismo y todo esto. Bueno, en las velas, lo que nosotros estamos proponiendo con nuestra propuesta de nuevos materiales para este año tiene que ver con tener luz, pero también un espacio de fragancia que evoque a recuerdos, que evoque a esta convivencia, a lo que hicimos hace algún tiempo, a nuestros seres queridos, a este tipo de dinámicas en donde nosotros ya no solamente tenemos la estimulación de este ambiente así como romántico, más íntimo, más místico del uso de las velas, sino que nosotros lo hacemos más rico y más complejo con la presencia de fragancias específicas. Y para tal efecto, entonces nosotros tenemos un par de apartados en el cual, en el primer caso, para nuestras ocasiones especiales, nosotros tenemos tres propuestas de fragancias que pueden ser incluidas para velas, como Halloween Pie, Trick or Treat o Día de Muertos. En cualquiera de los casos hacen referencia justamente al tipo de aromas que nosotros tenemos a través de las flores, las especies, las especias, perdón, las maderas que nosotros pudiéramos tener en este entorno, donde curiosamente desde septiembre hasta diciembre, enero, uno de los protagonistas principales son los ornamentos, a veces de producto, a base de productos naturales, pero también los alimentos. Entonces, es muy importante hacer justamente énfasis en el tipo de notas que a nosotros nos evocan como ese recuerdo, nos estimulan a engancharnos ya en este tipo de dinámicas y estas propuestas son específicas para las ocasiones especiales que se vienen en los meses de octubre, noviembre, por ejemplo. Y para hacer de cualquier día una ocasión que pudiera ser especial para nosotros, también tenemos una propuesta de velas con notas principalmente frutales y en combinación con algunas notas cítricas, con algunas notas polvosas, con algunas notas orientales, para vida de nosotros tener un ambiente
en el cual se antoje estar, que tenga como esta dinámica. Cuando nosotros consumimos una fruta, generalmente estamos hablando de o en algún entorno donde nos damos como ese tiempo o esta dinámica fresca o incluso esta idea de no estoy comiendo algo que me hace daño, sino algo más bien sano, divertido, pero que me dé energía. Y entonces este tipo de notas, pues definitivamente no se supeditan a solamente una época o celebración del año, sino que en cualquier época del año podrían ser notas que podrían ser muy valoradas para modificar el entorno de manera de hacerlo más agradable, en donde nuestro espacio de estudio, la oficina, la sala, nuestra sala de juntas podría tener este tipo de ambientaciones que invitan a la actividad y a la interacción. Y cuando hablamos de una mayor energía y frescura a través de las alternativas en perfumería fina, nosotros tenemos para estas ocasiones especiales, donde ya es algo más elegante, o yo simplemente prefiero tener como una mayor presencia de este tipo de notas olfativas, ya con una combinación mucho más compleja de notas que hacen la experiencia más rica y única. Tenemos 5 variantes dentro de este tipo de elementos, ya como perfumería fina, en donde diferentes casas perfumistas como Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Louis Vuitton o la variante específica como para darle seguimiento al artista y a esta dinámica y a esta imagen de energía, de expresión, de baile que proyecta como Ariana Grande, pues tenemos estas versiones que podrían ser interesantes para ustedes en esta dinámica de mantener como un ambiente, sí, de una fragancia mucho más compleja, más rica, algo más refinado, algo más complejo, pero que definitivamente sigue enfocado a esta parte de juventud y energía. Y bueno, dentro de todo esto que nosotros estamos compartiendo con ustedes, tenemos un objetivo en común. Tenemos el objetivo de hacerle frente tanto a necesidades específicas como de piel y cabello, con productos que no solamente sean atractivos, sino que sean funcionalmente adecuados a nuestros clientes, dependiendo de la época o la situación en la cual requieran los diferentes productos de cuidado, tanto de piel como de cabello. Sabemos ya con esto que estamos viendo que otoño e invierno son algunas de las épocas en las cuales se requiere un mayor cuidado en ese sentido. Y entonces tenemos justamente este objetivo en común, combinar la tecnología con este tipo de estrategia para plantear los ingredientes más adecuados, tener productos funcionales y atractivos para nuestro mercado y así hacer a nuestras familias, a nuestros consumidores eh, felices, que estén más aptos, más adecuados a enfrentar el mundo en esta época donde, si bien es cierto, vienen muchas cosas divertidas e interesantes, no debemos dejarlo tan al aire. ¿Por qué? Porque la época es una época retadora para el cuidado de la piel y del cabello. Hagamos frente junto a estos. Hemos tenido justamente la oportunidad de convivir con ustedes en el mercado ya por algún tiempo. Tenemos nuestra nueva imagen y estamos justamente ahorita participando con este tipo de sesiones, así como con la presencia en Expo Cosmética y en la próxima Expo Spa, en la cual nosotros también vamos a tener presencia, estamos justamente para ustedes. Nos pueden contactar en las diferentes sucursales en el área en la Ciudad de México y el área metropolitana, 2 sucursales en Ciudad de México, una en la delegación en la alcaldía Benito Juárez, la otra en la alcaldía Iztapalapa, y en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, ahí también tenemos presencia de sucursales. O si lo prefieren, atención en el interior de la República, pueden contactarnos a través de líneas telefónicas y de WhatsApp y de igual manera seguirnos en nuestras redes sociales y también pudieran entrar a echar un vistazo a los productos, la información de interés en la tienda en línea, así como en la consulta de fórmulas en la cual nosotros podemos recomendarles diferentes formatos para los diferentes productos. Y estamos definitivamente encantados de poderles apoyar en cualquier sentido. Con esto agradezco su presencia. Voy a dejar de compartir la presentación y si me lo permiten, pasamos a revisar si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, las preguntas que están aquí en el chat ya las contesté. Hasta ahorita no hay otra adicional. ¿No? Ok, muy bien. Ajá.
Entonces, vamos a ver. Sí, bueno, yo creo que entonces ya con esto, pues estamos a las 10:55. Yo quedo de ustedes. Ah, creo que levantaron un par de manos, pero no sé. María Aguilar Pérez creo que tiene algún comentario. Voy a abrir el micro. No sé si ya sea posible que hables. Me parece que sí. Híjole, ya no vi las manitas, a lo mejor fue un error de dedo ahí con el señalamiento. Ah, María Aguilar Pérez volvió a subir la mano. Adelante. ¿No? ¿Ningún comentario? Ah, nos preguntan, y eso es algo que acaban de anotar, ¿esta presentación la suben a su canal de YouTube o alguna otra? En la actualidad, esta presentación queda, digamos, como parte solamente de este webinar, pero por favor, háganos llegar este tipo de comentarios para vida de identificar este interés en el material que se está presentando y poder entonces acordar algún formato en el cual nosotros lo podamos compartir, ya sea parcialmente o en su totalidad a ustedes. Pero sí, sí es importante que este tipo de retro nos la den. Es eh, muy bueno para nosotros ir adecuando como este tipo de materiales a sus necesidades o preferencias. Yuchil acaba de poner la dirección de correo electrónico en el cual cualquier elemento que ustedes deseen comentar o preguntar al respecto del servicio técnico para nuestro grupo de trabajo, ahí lo pueden compartir. Y si mal no recuerdo, sí, lo colocó en el área del chat. Sería servicio técnico @conjuntolar.com. Ok, hay Hay algunas otra. otras. Sí, sí, adelante, Yutz. Sí, bueno, justamente te iba a comentar que hay otras preguntas que a partir de cuándo podemos encontrar las esencias en sucursales. Bueno, las de veladora ya están, solamente que las que son para Halloween y Día de Muertos, esas posiblemente tarden a lo mejor como un mes todavía o unas 2 semanas. Pero las demás que mencionó Luis ya están en sucursales y también las de perfumería fina, esas ya están. Ujú. Las de Body Splash, complementando lo que menciona Yutzil, también estarían dentro del grupo de fragancias que ya están disponibles. Karina Palomino Yam tiene una pregunta donde menciona todo es biodegradable. El concepto de biodegradabilidad es muy amplio. Lo que yo te podría decir actualmente es sí. Lo que sí es cierto es que aquellos que puedan tener un mayor elemento de daño ambiental podrían ser a lo mejor tecnologías, algunas sintéticas, no la mayoría de hecho, incluso sintéticas para cuidado personal son muy nobles, pero la gran mayoría dentro de lo que es el formato de formulación tienen un valor de biodegradabilidad adecuado para nuestro mercado. Y también hay una pregunta donde se menciona donde se pregunta, perdón, si las fragancias para velas se pueden utilizar en difusores, ¿correcto? Entonces, esta parte sería la respuesta, no podríamos darla tan franca sí o no, porque dependiendo del sistema de difusión, este tipo de fragancias podría necesitar alguna adecuación. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un sistema de difusión por atomizado periódico, en donde viene a lo mejor ya integrado en una dilución, podrías tener la necesidad de utilizar algún solubilizante, por ejemplo, para tenerlo en ese tipo de formato. Si fuera directamente un material graso o alguna mezcla de aceites, como en los materiales cerámicos, donde es una difusión por la porosidad de la cerámica, o por lo que son, por ejemplo, los de varitas de bambú o de ratán, esos podrían ser nada más colocarlos en el aceite vehículo o en el disolvente vehículo y con eso pueden funcionar. ¿Alguna otra pregunta que identifiques, Yutzil? Veo varias. Sí, estoy contestando algunas, pero un espesante que recomienden para shampoo de forma artesanal.
Ok, si el concepto solamente es artesanal y lo que tú quisieras es dar viscosidad, hablábamos del Glucodoe 120. Sin embargo, si tú quisieras utilizar, digamos, algo más en el sentido de naturalidad, tendrías que valerte de alguna goma. En el sentido de gomas, si lo requirieras más adelante, nos gustaría conocer más detalles de tu formulación y mándanos un mensaje al correo que nos comparte Yutzil en la parte del chat de servicio técnico y ahí con gusto te damos más detalles o recomendaciones más específicas. Y otra duda, ¿recomienda aromas para jabón de glicerina o si se tiene que utilizar un fijador? En los materiales que son a base de glicerina, en los jabones, no necesariamente se necesita un fijador porque el perfil olfativo de los jabones no es un perfil olfativo dominante, es decir, comúnmente tú utilizas un jabón y esperas que la experiencia de la fragancia se dé en el baño y tal vez un ligero residual en la piel, pero dentro de lo que son nuestros hábitos, comúnmente tú ya tienes una fragancia diferente a la que tú tienes en el jabón y tú no esperarías que la fragancia del jabón compita con tu fragancia de uso cotidiano, como lo de perfumería fina o un body splash, por ejemplo. Entonces, comúnmente para jabón no se recomienda un fijador. Gracias, Luis. Pues creo que ya no hay preguntas sin contestar. Ok, de cualquier manera, bueno, sé que el tiempo es un tanto limitado y ahí puede haber algunas preguntas que se nos hayan pasado. Por favor, contáctenos al correo que ya les compartió Yutzil en el chat. Igual tienen los diferentes recursos de la tienda en línea, igual con los descriptores de podernos ahí dejar algunas de sus inquietudes o visítenos en las sucursales también. Quedamos a la orden, agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros en este tema que para nosotros es bastante, bastante apasionante. A nombre de Yutzil Gómez, un servidor y la empresa, les agradecemos mucho, mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Cuídense mucho, nos escuchamos en siguientes sesiones. Muy buen día.